dice el cántico, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Es cierto, ¿no? No nuestra fidelidad. Yo no sé, cuando yo miro atrás, usualmente miro más de mis errores y mis fracasos, pero algo también puedo observar y es la fidelidad de Dios. Que no es que yo pueda traer algo a la mesa o que yo hice algo o que yo pueda hacer algo o tú también, sino es que Él y solamente Él ha sido fiel, ¿no? Y cualquier fidelidad que se haya en tu vida o en mi vida, hermanos, es porque Él la ha depositado ahí. Porque Él ha sido fiel y Él ha obrado en tu vida y en la mía. Fuera de eso estamos, como dicen por ahí, tosteados, como dicen los cubanos. No tenemos esperanza fuera de Él. Pero gloria a Dios que lo tenemos, amén. Está en tu vida, guiándote, enseñándote. Tengo una gran expectativa, hermanos, de lo que Dios quiere hacer este nuevo año. Y ciertamente estoy seguro que Él quiere hacer grandes cosas en nuestras vidas. Creo que cuando tenemos oportunidades como un inicio de año, como estamos ahora comenzando aquí en enero, tenemos la oportunidad de contemplar y meditar un poquitico de lo que es el tiempo y cómo es que el tiempo pasa, ¿no? Y pasa muchas veces rapidito y más rápido de lo que contamos. Y con el tiempo uno puede también observar esa fidelidad de Dios, pero al mismo tiempo también puede observar que Dios que está obrando, hermanos, quiere hacer aún mucho más en nuestras vidas. Que no simplemente mirar atrás, pero también mirar hacia adelante. Amén. Aún Pablo dice en Filipenses, dejando atrás lo pasado, miro hacia adelante, hacia el premio, no, hacia Cristo, miro hacia lo que está por delante. Y ciertamente, hermanos, es importante que nosotros tengamos esa dicha de olvidar, dejar atrás. No que lo descontamos como importante, la historia es importante, lo que Dios ha hecho es importante. Pero con seguridad, lo que Él está por hacer y lo que viene es mucho más grande, amén. Y no estoy hablando de que tú tengas pensamientos positivos, en ningún sentido. Estoy hablando de la realidad que Él que comenzó la buena obra, la terminará. La llevará a su cumplimiento. Seremos transformados por completos. La obra que Él está haciendo, Él no la dejará a medias en nuestras vidas. Este año estaremos estudiando el Evangelio de Mateo. Y los invito a Mateo en esta mañana. Mateo, estamos en el primer capítulo de Mateo. Vamos a estudiar juntos el libro de Mateo este año. Comenzando hoy, vamos a caminar juntos como iglesia. Vamos a estar fijando nuestros ojos en Jesucristo. Vamos a poner nuestros ojos en Él. Dios quiera todo el año. Que sea una actitud de corazón que nosotros vamos a las Escrituras diariamente y constantemente aprendiendo de Él. El que discipuló a millares, que sea aquel que nos disipula y nos enseña a nosotros. Todo este año, si Dios quiere, vamos a atravesar este Evangelio de Mateo. Y queremos verlo a Él. Mi enfoque, mi deseo es que podamos ver a Jesucristo no como una novedad o algo nuevo. Él no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero que nosotros podamos ver a Cristo de una manera fresca. Que Él pueda abrir nuestros ojos en una manera fresca. Para no solamente verle más agudamente, y entendiendo y teniendo los ojos abiertos, también ser renovados. ¿Sabes que todos nosotros necesitamos eso, no? Renovados en el sentido de que Él es aquel que da fuerzas donde no hay fuerzas. Él es aquel que inspira donde no hay inspiración. Es aquel que da propósito donde no hay propósito. No solamente renovados, pero también cambiados para ser más y más como Él. Hay aquí una meta para este año. Ser más como Cristo. ¿Qué le parece? Ser más como Cristo. No mires hacia atrás, sino mira hacia adelante lo que Él quiere hacer este año. ¿Qué cambios Él ha determinado hacer en tu vida este año? Y para eso se requiere de tu vida determinación. Decisivamente tienes que decir, yo quiero lo que Dios quiere en mi vida. Y deseo, hermanos, que todos podamos decir, y esto lo he tenido en el corazón ya por varios meses,
que podamos decir, estoy cansado de pensar en mí y en lo mío. No sé si has llegado al punto en tu vida, has estado pensando y orando y el enfoque ha sido tú. Es el problema de la humanidad. Pero que podamos llegar a través de mirar a Jesucristo a poder decir, estoy cansado de pensar en mí y en lo mío. Señor, ayúdame a poner mis pensamientos en ti. Y que sea un año donde nuestros pensamientos tornan a Él constantemente. En cualquier circunstancia, en cualquier momento, cualquier problema, cualquier dificultad, cualquier éxito, cualquier desafío, cualquier obra, cualquier oportunidad, cualquier propósito, cualquier cosa que Dios nos permita hacer, que Él expanda en nuestras mentes conciencia que Él está en nuestro medio. Y Él está aquí. Él está aquí. Jesús es el Rey. El Rey Jesús es lo que presenta aquí Mateo. Filipenses 4 lo dice así. Mi pasos dejo, mi pasos doy. Dice versículo 7 de Filipenses 4. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así que la verdadera paz, y la vamos a ver aquí en Mateo a través de este año estudiando Mateo, viene cuando vemos a Jesús. Jesús dijo, mi paso dejo, mi pasos doy, no como el mundo la da. Así que lo que Dios puede hacer en tu vida, hermanos, es insuperable. Nadie más puede hacer lo que Él puede hacer. Y Él quiere que nuestros pensamientos y nuestros corazones estén fijados, guardados en Cristo Jesús. Que Él sea el centro de todo. Ahora, como iglesia, y aquí tengo otras copias de ello, hemos repartido un calendario. Espero que tú tienes uno. Lo hemos enviado en línea, electrónicamente. La semana pasada empezamos a repartir algunos. Hay más atrás. Y esta mañana dejaremos más aquí adelante. El calendario de lectura de este año es fácil. Va a ser el Nuevo Testamento. De lunes a viernes. Y entonces, los fines de semana estamos leyendo 1, 2 o 3 o 4 capítulos de los Salmos. ¿Por qué? Para estar juntos, nosotros, toda la iglesia, en el mismo pasaje bíblico. Para estar juntos nosotros aprendiendo y conociendo y estudiando la palabra de Dios juntos. Estamos actualmente, si no has estado con nosotros, te animo a que tomes la decisión, la iniciativa y empieces a leer con nosotros. Mañana entramos al capítulo 8 ya de Mateo. Ya hemos leído unas porciones de Mateo. Esta mañana había los Salmos, mañana entramos otra vez a Mateo. Así que todavía tienes tiempo. No tienes que leer los capítulos anteriores. Puedes comenzar inmediatamente en el capítulo 8 de Mateo. Les animo, hermanos, que nosotros podamos poner esta mirada en Cristo. Amén. Ahora, para empezar aquí con Mateo, aquí en Mateo capítulo 1, comienza todo con una genealogía. Pero antes de entrar a ver esta realidad de lo que él decreta aquí en su inicio, Mateo, tenemos que hacernos la gran pregunta, ¿quién fue Mateo? ¿Quién es este escritor del Evangelio de Mateo? Bueno, sabemos que es un judío del primer siglo, sabemos que un hombre, tristemente fue un hombre corrupto, vamos a decir, un contratista de Roma. Él estaba trabajando para colectar los impuestos de los judíos en particular, y en vez de solamente colectar los impuestos, él les robaba. Yo sé que ya estamos al año nuevo, pronto tenemos que empezar a considerar lo que le pertenece al gobierno, es parte de la vida. Este hombre tomaba los impuestos de los judíos, pero no solamente los tomaba, Mateo, pero él demandaba más. Él colectaba más de lo requerido y embolsaba lo sobrante. Y se había hecho un hombre rico, un hombre con mucho dinero, teniendo mucho más de lo que otros judíos tenían. Él sí tenía y había superado en lograr tener abundancia de riquezas por el labor que tenía. Y tristemente, siendo un hombre rico, también un hombre despreciado por muchos, por su oficio. Era un hombre quizás no amado, quizás aún odiado.
y seguro sin amigos reales. Tú sabes lo que es un verdadero amigo. La palabra dice que el que tiene un amigo real es más que bendecido. Si tiene dos, dichoso. Cuando hablo de amigos reales, hermanos, estoy diciendo una realidad. Me gusta un cántico que dice, muchas personas serán amigables, pero nunca serán amigos. Y es una realidad. Muchas personas son amigables y te tratan muy bien, pero que sean amigos, verdaderamente, no hay muchos, los contamos en nuestras manos. Mateo era una de esas vidas que no tenía personas alrededor de él. Y seguro fue aún rechazado por su propia familia, aún sus padres, aún sus hermanos o hermanas, quizás aún soltero o solitario, marginado en la sociedad. Por esta razón, porque era un hombre que había logrado sus riquezas en una manera injusta, lucro injusto. Y todos los judíos sabían que él es el que venía a tocar sus puertas cada año para robarles. Mateo nos dice, un día, grabado en Mateo, escrito por Mateo, en el capítulo 9 de Mateo, que se encontró Jesús a la puerta de la oficina de Mateo. Nos dice la palabra en Mateo 9 que pasando Jesús por allí, por la casa, por la oficina de este hombre, dice la palabra que Jesús le miró, que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Lo vio en su oficio, en su obra de robar. Y le dijo una palabra simple: sígueme. Nos cuenta Mateo, este hombre que había sido todas esas cosas que le acabo de declarar. Nos cuenta Mateo que él respondió simplemente, dice, y se levantó Mateo y le siguió. Amados, eso fue una decisión que cambió su vida para siempre. Desde ese día Mateo nunca iba a ser igual. Este día puede ser un día así para ti. Que tú hagas una decisión decisiva de que ya no más yo, sino Cristo. Lo necesito. Lo tengo que seguir. Ya no más excusas, ya no más ideas, ya no más un poco de mí, algo de Él. Todo Cristo. Esto cambió su vida. A causa de esto estamos nosotros hablando de Mateo en esta mañana. 2000 años después. Un hombre marginado por la sociedad, rechazado por los mismos judíos, su pueblo, escribió el único evangelio, el libro de Mateo, el evangelio de Mateo, dedicado a los judíos. A los judíos. A un pueblo que él había robado y maltratado. Fue un hombre completamente cambiado. Este experimentó, a causa de seguir a Jesús, una vida totalmente diferente a la que él seguía antes. Mateo era un hombre meticuloso, un hombre detallista, y lo vamos a ver en este libro de Mateo. Un hombre que, como contador, como uno que tenía que dar declaraciones al imperio de Roma de lo que él había tomado, era un hombre que seriamente entendía los números. Verdaderamente vamos a descubrir en Mateo que es un genio este hombre, cómo escribe y lo que hace. Y lo veremos constantemente en este libro de Mateo. ¿Quién es Mateo? Este es el hombre Mateo que escribió este libro. ¿Qué conocemos ahora de su evangelio? ¿Qué entendemos de este evangelio escrito? Bueno, esto fue escrito como AD 60, como 60 años después de Cristo. Es el segundo de los evangelios. Marcos fue escrito primero y entonces Mateo. El primer evangelio que nos grabado es Marcos, pero Mateo nos da mayores detalles de las enseñanzas de Jesucristo. Y consecuentemente Mateo es el evangelio primario como instrumento principal de discipulado en la iglesia, desde el primer siglo hasta hoy. Las enseñanzas de Cristo están aquí bien centradas.
Marcos fue el primero que escribió, pero Mateo tomó mayor preeminencia entre la iglesia en el Nuevo Testamento y hasta el día. Aunque Mateo tomó lo que escribió Marcos y lo pudo expandir y convertirlo en algo aún más extenso, vemos las grandes enseñanzas de Jesús aquí en este libro. El Evangelio de Mateo, si quieres entender, hermanos, contiene la colección más desarrollada de las enseñanzas de Jesús. Destacado grandemente sus discursos, tiene 5 discursos grandísimos. Sermón del Monte, el discurso de la misión, la instrucción a sus discípulos, las grandes parábolas en el capítulo 13, el discurso a lo que venía, las enseñanzas sobre la iglesia en el capítulo 18 y de las cosas futuras en el 24 y 25 del Monte de los Olivos. Discursos bien elaborados, detallados aquí en el libro de Mateo. Profecías declaradas de lo que Dios iba a hacer y cuándo iba a hacer. Este evangelio representa a Jesús como el rey venidero. Él no solamente vino, pero Él viene. Y enfatiza que el rey está con nosotros. Ha venido, ha llegado el rey. Y enfatiza que este rey regresará por nosotros. Mateo es un libro increíble. Y ya que entendamos esta realidad, hermanos, el evangelio de Mateo, que es el más detallado, utilizado principalmente para el discipulado, quiero que entendamos que fue no solamente utilizado ampliamente para fortalecer y arriesgar a los discípulos en la fe, estableciendo un fundamento sólido, pero este documento que fue primario, fue usado en una forma gloriosa para que los que estaban conociendo a Jesús pudieran sentarse a sus mismos pies y leer y entender sus enseñanzas directamente. Es decir, Mateo es como un discipulado directo de Jesucristo. Puedes sentarte y oír a Él enseñándote a ti, como hizo en el primer siglo con los otros discípulos. Nuevamente quiero recordarles, hemos repartido este calendario, hermanos. Debemos estar estudiando y leyendo. Estamos en Mateo. Pero ya teniendo conciencia de esta realidad, tenemos que entender que las enseñanzas de Jesús tenían un propósito. Y el propósito de las enseñanzas de Jesús era darnos a nosotros identidad y dirección. Enseñarnos para qué Dios nos ha creado. Porque tú no fuiste creado así como así para simplemente ser uno entre muchos. Fuiste creado con un nombre, con un propósito, con una dirección. Dios tiene un plan directamente y específicamente para tu vida. Y así comienza Mateo, cuando nos empieza a enseñar la genealogía de Jesús. Él empieza a destacar todos los nombres de aquellos que Dios ha usado a través de la historia. En una forma directa y específica. Y aquí tenemos el establecimiento de la credibilidad de quién es Jesús. Porque una genealogía tenía ese propósito, demostrar quién es este hombre del cual estamos hablando, de dónde viene, de dónde procede. Pero no solamente la credibilidad de quién es Jesús, pero una abundante manifestación de los que componen parte de la familia de Dios. Una lista de aquellos que forman parte de esa gran familia. Dios, por supuesto, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Eres tú parte de la familia de Dios hoy? ¿Sí? Que sea así. Este libro nos enseña esta verdad. Así que con esta idea, hermanos, vamos a empezar a leer esta sección. Quiero leerla con ustedes. Voy a leer los primeros 17 versículos para ver lo que está el contenido aquí de la introducción de Mateo. Si pueden leer conmigo. Mateo 1, versículo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, engendró de Tamar a Fares y a Sara. Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Abimelech, Abinadab a Nasán y Nasán a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró a Ruth y Obed, de Ruth a Obed y Obed a Isaí.
Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salmón engendró a Roboam, Roboam a Abdías y Abdías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jocanías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Y después de la deportación a Babilonia, versículo 12, Jocanías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Y Zorobabel engendró a Abdías, a Abiud, a Eliakim y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar a Matán, Matán a Jacob y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Y todas las generaciones desde David hasta la deportación de Babilonia son 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo son 14. Bueno, después de leer eso, tú quizás estás diciendo, wow, ¿por qué gastamos tanto tiempo leyendo estos nombres que ni conocemos casi nada de ellos? Por supuesto, la mayoría de nosotros conocemos mucho solamente de la primera sección de estas tres. La primera sección, que tiene más contenido en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, aunque conocemos algo de los restos, la tercera sección, los terceros 14, casi no conocemos nada de ellos. Bueno, si empiezas en el principio, empiezas a entender por qué escribió esto Mateo. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. El libro de la genealogía de Jesucristo. Es como está titulado esta sección, cómo comienza esta labor. The Book of the Generation of Jesus Christ. Por supuesto, Jesús no tenía apellido. Cristo no es su apellido. Jesús era conocido como Jesús de Nazaret. A causa del tiempo, hermanos, en antigüedad no se usaban apellidos, porque las comunidades eran pequeñas, y por ser pequeñas comunidades, no había necesario de apellidos, pero al crecer y abundar y tener sociedades grandes, ciudades grandes, empezó a tener necesidad. Uno se conocía como el hijo del alfarero, el hijo del que vende el pan. Jesús, muchos conocían como hijo de un hombre que trabajaba con la madera, etcétera, José. Y el apellido no era algo que se usaba, pero Cristo aquí viene a ser el título central. Pero noten aquí lo que está diciendo aquí. La genealogía o la descendencia de Jesús se refiere a su linaje, presentado en los evangelios, tanto Marcos como Lucas, principalmente a través de el rey David, que es un patriarca, y el gran padre de la fe, Abraham, que es otro patriarca. Lo que establece aquí en el primer versículo, que el Mesías fue prometido, el prometido Mesías viene de la tribu de Judá y ha venido a través de estos grandes patriarcas. Y como Jesús, Cristo, el Cristo es un título, la palabra Cristo ni se encuentra en el Antiguo Testamento, se encuentra en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento está escrito en griego, el Antiguo Testamento en hebreo, y en el hebreo la palabra que es traducida Cristo en el Nuevo Testamento es la palabra Mesías, Meshiach, que es el nombre, el título de aquel que había sido prometido y que venía. Y aquí comienza Mateo escribiendo a judíos, y tú no lo entiendes, pero todos los judíos lo entienden. Él ha dicho un disparate. Él ha dicho una locura. ¿Cómo es que este Jesús puede ser el hijo de David, el rey, el hijo de Abraham, el padre de la fe? ¿Cómo es posible? Él nos va a explicar cómo es posible. Los judíos esperaban al Cristo, y cuando ellos oyen esta palabra, este nombre, Cristo del Antiguo Testamento, el Mesías, ellos están pensando en las promesas. Dios ha prometido algo. ¿Puede ser él? Imposible.
Este vino de Nazaret, algo bueno o grande le saldrá de Nazaret. Porque era una traducción griega, tradición grande para los judíos, hermanos, de estar bien enfocados en las genealogías. Tú y yo quizás no pensamos mucho de eso. Pero para ellos era el todo. Hay genealogías en el Antiguo Testamento y cada una de ellas era importantísima para los judíos por esta razón principal y sobre todas. Porque a través de las genealogías ellos iban a entender de dónde venía el Mesías. Todos estaban esperando a este hombre singular. Esperaban al Cristo del Antiguo Testamento a través de las promesas y las profecías de figuras y simbólicas. Ellos entendían que esta es la promesa y aquí en el primer versículo de Mateo, él como explota delante de ellos esta gran verdad. Y de inicio Mateo los deja a los judíos sin palabras, declarando que Jesús es el Cristo. ¿Quién? El que ellos rechazaron, el que ellos ignoraron, el que ellos mataron, el que ellos se burlaron de él, aquel que murió y resucitó. Ese es el Cristo. Este que es Jesús de Nazaret, este es el que nos dice Mateo, es el hijo de David, el hijo de Abraham. Y su punto es bien claro, amados. Él rescata y ordena la genealogía del pueblo de Israel nuevamente delante de ellos para que comprueben todos sin duda que Jesús es el enviado, el marcado por Dios. Utilizando las mismas escrituras que ellos leían el Antiguo Testamento para manifestar sobre todo otro hombre que Jesús y solamente Jesús es de la línea mesiánica, que Él es el Cristo. En un versículo todos captaron eso. Quizás no estaban de acuerdo con ello, pero lo captaron. Sigue Él para mostrarles la realidad de esto. Hermanos, esta frase, el libro de genealogía, se refiere a lo determinado por Dios. Dios había determinado algo y aquí está el cumplimiento de ese algo. Dios había determinado incuestionablemente, demostrado a través de las escrituras judaicas que Jesús es el que Dios ha determinado. Tú y yo lo tomamos como algo ligero. Para nosotros esto no es una novedad, pero hermanos, es profunda esta verdad. Y a causa de esto los judíos tenían las genealogías de una forma muy alta. Por ejemplo, en Nehemías vemos esto. El ejemplo que pudiéramos considerar en los días de Nehemías. Nehemías era uno de los restauradores que el pueblo se encontró después de ir llevado a Babilonia, y cuando comenzaron a regresar, él fue uno de los usados para empezar a restablecer los muros y después la ciudad santa y el templo. Y nos dice en Nehemías 7, versículos 5 y 6, que entonces puso Dios en mi corazón, dice Nehemías, que reuniese a los nobles y los oficiales al pueblo y al pueblo para que fuesen empadronados. Enrolled es la idea, según las genealogías, que todos pudieran decir, yo soy de esta tribu, yo soy de esta tribu, yo vengo de allí, yo vengo de acá. Y entonces dice versículo, ahí en la continuación, y hallé el libro de la genealogía. Lo mismo, las mismas palabras con las cuales comienza Mateo, aquí están las mismas palabras en Nehemías. Hallé el libro de la genealogía de los que habían subido antes. Y encontré en él escrito así, estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de los que llevó cautivo Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que volvieron a Jerusalén, a Judá, cada uno a su ciudad. Si tú conoces un poquitico de la historia, cuando regresó el pueblo que había sido llevado a diferentes tierras, a Babilonia en particular, durante ese tiempo donde fueron juzgados por Dios y fueron tomados por otras naciones, al regreso a su tierra nativa, solo aquellos que podían comprobar de qué línea venían, cuáles eran sus antecedentes, su genealogía, podían ser considerados verdaderos, auténticos judíos. Y si tú no podías hacer eso, tú te convertías en lo que llamamos en las escrituras en el Nuevo Testamento un samaritano. Se fueron a Samaria. Por eso cuando la mujer que se encontró cerca del pozo, Jesús vino a hablar con ella y a pedirle agua, ella le vino a explicar, a preguntar, nuestros padres dicen que en este monte, y los judíos dicen allá, ¿en cuál monte debemos adorar? Ella era una mujer samaritana y los samaritanos estaban expulsados
de la ciudad judaica por una razón simple: no estaban en la genealogía. No podían ser identificados como judíos auténticos. Pero aquí nos comprueba Mateo que Jesús sí. Mateo utiliza 3 grupos de 14 generaciones para recobrar las generaciones y establecer por escrito que tenemos aquí, con evidencias que tenemos aquí, la genealogía del Mesías, del Cristo, que solamente puede ser Jesús. Miren el versículo 17 otra vez, dice: de manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Y de David hasta la deportación de Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia, desde la deportación a Babilonia a Cristo, 14 generaciones. Conocemos poco del tercer grupo, porque el tercer grupo ocurrió durante los 400 años de oscuridad, de silencio. Desde que termina el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento pasa como unos 400 años. Y poco sabemos de lo que ocurrió de ese tiempo, pero aquí tenemos la evidencia, y los judíos mantenían bien detallado las generaciones. Y Mateo nos dice: miren que la línea allí va directamente, apunta directamente al Mesías. Bueno, eso, viendo eso y entendiendo eso es importante, pero lo más importante, hermanos, se encuentra en los detalles. Los detalles son increíbles, lo que Él nos pone delante de nosotros. Porque los detalles de los nombres que están aquí hay una diversidad de personas. Hombres piadosos, hombres nominales, hombres horrendos, pecaminosos, hombres justos, hombres fieles. Es una lista de toda la diversidad que tú pudieras considerar. Y Mateo nos está entregando a lo menos varias categorías. Vemos patriarcas en estas categorías: Abraham, Isaac, Jacob. El hijo de la promesa, Isaac. Jacob, que fue el engañador, que tuvo Dios que cambiarle el nombre para Israel. Abraham, el padre de la fe. Dios obró a través de vidas que Él llamó. Llamó a Abraham, llamó a Isaac, llamó a Jacob. Vidas imperfectas, cada uno mostró su imperfección. También tenemos fundadores, hombres fuertes, formadores de naciones, las tribus, Judá. De él hablaremos un poco más en esta mañana, pero la tribu de Judá es la línea por la cual tenía que venir el Mesías. Y cuando Él presenta a Judá, Él dice algo diferente. Noten lo que Él dice. Versículo 3, Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares y Esrom a Aram. Hace una declaración acerca de Judá en una forma en particular. Judá tuvo un fracaso moral con Tamar. No sé si conocen de la historia. Hablaremos de eso un poquitico en esta mañana antes de terminar. Pérez, que está también aquí, es una vida de escándalo, pero también parte del plan de Dios. Gersán, Abraham, Abinadab, Nazán, líderes que Dios usó en transición, fundadores, vidas que eran líderes, pero también forasteros, personas fieles que simplemente uno no esperaría que estuvieran en esta lista, como Salmón, no Salomón, pero Salmón, y no es el pecado, asociado con Rahab, la ramera, o Boaz, un hombre justo, un hombre compasivo, o Obed, una vida de obediencia. Cuando tú lees y tú conoces estas personas, y los judíos a los cuales es dirigida esta carta, ellos entendían cada nombre lo que significaba, cuál era la importancia de estas vidas. Ellos están mirando a vidas que eran insignificantes, nominales, están mirando a vidas que eran fieles, patriarcas. También ven que hay reyes en esta lista que son fieles e infieles. Reyes ideales, como David y como Salomón y Roboam, Abdías, Asaf, Josafat. Pero también reyes malvados y fracasados como Joram, Acaz, Manasés. Hay una lista aquí increíble si tú lo estudias. Y describe el éxito de Dios a través de hombres que Él llamó al reinado de Israel. Y garantiza la fidelidad, no de ellos, sino la fidelidad de Dios. La promesa que Dios le dio a David, como Dios la avanzó. Pero también nos enseña los fracasos de estos hombres. Cuando menciona a David, dice algo increíble. Versículo 6. El rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías.
ni menciona su nombre. Sabemos que está hablando de Betsabé. Pero es un descrédito para David. En vez de hablar de David en una forma honrosa, el rey David es descreditado por su fracaso, por su caída moral. Un hombre fiel que amó a Dios, que siguió a Dios, llamado un hombre que tenía el corazón según el corazón de Dios. Un hombre que Dios usó poderosamente, pero también un hombre débil, como cualquier otro. También tenemos no solamente reyes fuertes y reyes también fracasados, pero también tenemos a reformadores, Ezequías entre ellos, Josías y aún José, que Dios lo usó para ser útil en las manos de Dios para que el Mesías pudiera también llegar a la tierra. Un hombre justo, obediente, humilde, un hombre de fidelidad. También tenemos a vidas que sobrevivieron el exilio. Jocanías, Salatiel, Zorobabel, Abiud. Es decir, hermano, cuando tú miras esta lista, brevemente que le he repasado, lo que descubres, hermanos, que hay algo increíble ocurriendo aquí. Y lo que está increíblemente ocurriendo aquí es que Mateo quiere que nosotros entendamos que en esta línea mesiánica de donde ha venido Jesús hay de todo tipo, de toda clase, de todo sabor, de todo color. Son vidas que Dios ha usado con un propósito y son vidas que Dios ha sido fiel en ellas, aún en medio de su infidelidad para con Dios. Es dicho, hermanos, si lo puedo decir, es una familia mixta, una familia con muchos problemas, ¿no? Esta familia, la familia de Dios, no es, por decir, inmaculada, no es purificada, no es limpiada, no son perfectos. Cada uno tiene sus errores, sus fracasos, sus debilidades. Y aquí están nombrados todos para que nosotros entendamos de dónde proviene este gran servidor de Dios, el Mesías. Esos son los detalles generales de esta historia, pero lo más importante, hermanos, y los detalles más reveladores son que Mateo hace algo que nadie pudiera haber anticipado, y es que él ahora incluye, lo ha incluido aquí, lo hemos leído, 5 mujeres, que es algo que nadie hacía en las genealogías. Y cuando menciona a estas mujeres es algo increíble. La genealogía de Mateo es sorprendente porque incluye intencionalmente a estas 5 mujeres. Algo muy inusual en las genealogías judaicas. Así que los judíos están mirando estos nombres y dicen, ¿por qué están estos nombres aquí de estas mujeres? Él incluye a Tamar, a Rahab, a Ruth, a Betsabé, no por nombre, sino mujer de Urías, reclamando el pecado de David. Y aún María está en la lista. Y aún más sorprendente es que con estas mujeres, y es el punto de lo que creo que nos está enseñando aquí Mateo, que hay un paralelismo, hay algo que las une todas, que las conecta a todas una a otra. Y nos enseña profundos temas teológicos verdaderos. Por ejemplo, hermanos, todas estas mujeres están relacionadas con circunstancias irregulares, en algunos casos escandalosas. La historia de cada mujer involucra eventos que podían causar vergüenza para estas mujeres. Malentendidos o sospechos de fallas morales. Sin embargo, Dios obró entre ellas en una forma maravillosa. Regresando a la primera, Tamar, si la estudias en el Génesis 38, si quieres leer de eso en algún momento, se disfraza Tamar como una prostituta. No era prostituta, pero se disfraza como si fuera, porque ella había perdido a su esposo, y la ley en Israel es cuando ella había perdido a su esposo, sus hermanos tenían que entonces, para continuar su linaje, tomarla como esposa, y todos la habían rechazado. El principal entre ellos, Judá, por lo cual venía la línea de Cristo, de la tribu de Judá. Y lo que hace Tamar es que ella se hace pasar como una prostituta y llega este hombre Judá, un líder entre Israel, uno de los líderes de las tribus de Israel, el principal de la tribu de Judá, de donde venía el Mesías. Y él le gustó, la buscó,
y se acostó con ella, y cuando fue el tiempo de pagarle, él no tenía algo para dar y le entregó. Ella le pidió que le diera ¿cómo es? Su sello y, ¿cómo es? El cordón, pero evidencias de quién él era. Y entonces él se fue y se olvidó del asunto. Dice en el capítulo 38 de Génesis, versículo 25, que vino el día donde ella le evidenció. Ella quedó embarazada a través de Judá. Dice Génesis 38, 25, pero ella cuando la sacaban, envió a decir a su suegro, del varón cuya son estas cosas, estoy encinta. Y también dijo, mira ahora de quién son estas cosas, el sello y el cordón y el báculo. Versículo 26. Entonces Judá la reconoció y dijo, muy importante esta frase, más justa es ella que yo, por cuanto no le he dado a Sala a mi hijo. Y nunca más la conoció. Ella quedó embarazada por Judá. De una manera que cualquier persona pudiera haber considerado sospechosa, inmoral, pero ella sabía lo que Dios quería para su vida. Increíble esta historia. Nosotros hubiéramos descartado a una persona así, ¿no es cierto? Pero eso no es injusto, eso es injusto. Bueno, seguimos la historia. Rahab, la segunda, una verdadera prostituta, que cuando el pueblo vinieron a Israel, a Jericó, tratando de entrar, ella vio que lo iban a coger a esos espías y ella los escondió. Les dio refugio a los espías de Israel y los ayudó. Estoy hablando de relaciones, hermano, situaciones relacionadas con circunstancias irregulares. Y simplemente dijo, acuérdense de mí. Y ellos cuando vinieron por la ciudad, le dieron a ella salida. Ella no fue derrotada con Jericó. Vino a ser ahora ella parte de la línea mesiánica. También. Rahab. O Ruth. Nosotros hablamos de Ruth, pero no conocemos mucho. Es una mujer viuda, pero una mujer también virtuosa, que se acercó a vos de noche y en un encuentro que fácilmente pudiera ser mal interpretado. Se acercó a él y se acostó a su lado, y cuando él se despertó, dijo, ¿quién eres tú? Y ella dijo, tómame, recíbeme como tu mujer. Y entonces reconoció lo que Dios estaba haciendo y la recibió. Y ella vino a ser su mujer. Y de ella viene también la línea mesiánica. Todos sabemos de Betsabé, que fue tomada por el rey David injustamente. Estaba ella desnuda, bañándose en el techo de su casa. David la vio, David la tomó, tuvo un hijo a través de ella, Salomón, pero antes de todo David mintió y mató al esposo de esta mujer, Urías. Ella quedó embarazada con el hijo que iba a ser el próximo rey de Israel, Salomón. Y hermanos, no tengo que decirles mucho más de María. Circunstancia difícil también. Quedó embarazada y todos miraron y dice, pero es posible. Y su propio esposo dijo, ¿será posible? Y lo que vemos es algo muy interesante, muy importante, muy destacado. Como Dios usó a estas mujeres y como Dios obró en una manera gloriosa. Hermanos, puedo decirlo de una forma simple, algunas veces Dios lleva a cabo un plan redentor a través de situaciones que parecen quizás moralmente aún confusas y ciertamente socialmente inaceptables. Pero cuando aquí son incluidas estas mujeres en el libro de Mateo, en su genealogía, las orejas se despertaron, se levantaron de esos judíos. Y debe de nosotros también. Pero lo lindo de todo eso es que Dios produce resultados justos, aún a través de esta fragilidad y debileza humana, ¿no? Tamar engendró a Pérez, anticipado de David. Rahab se convirtió en la madre de Boaz, que engendró a Obed, el abuelo de David.
Ruth se convirtió en la bisabuela de David. Betsabé se convirtió en la madre de Salomón. María dio a luz al Mesías Jesús. Y aprendemos, hermanos, que en el pecado, también en la debilidad humana, estas cosas no pueden frustrar los propósitos, el propósito de Dios. Él redime y Él transforma a cualquiera que se acerca a Él. Estas mujeres pasaron dificultades, pero Dios las usó grandemente. Bueno, no solamente eran mujeres judaicas, algunas eran gentiles. Rahab era cananea, Ruth era moabita. Sí, María era judía, pero socialmente marginada por su embarazo. Y el linaje de Jesús ya anticipa la conclusión real de estas cosas, como Dios iba a traer el Mesías adelante. Cada una de estas mujeres actuó en fe. Cada una de estas mujeres fue valiente. Cada una de estas mujeres tuvo iniciativa. Hizo lo que Dios puso delante de ellas para hacer, aunque muchos no entendieron. Por ejemplo, Tamar arriesgó su vida para preservar el linaje de Judá. Rahab se puso en peligro para aliarse con los discípulos, los espías. Ruth abandonó a su propio pueblo y a sus dioses, declarando lealtad al verdadero Dios de Israel. Betsabé actuó con sabiduría para asegurar el trono de Salomón. Y ya sabemos de María que actuó con sabiduría en una forma honrosa. Se sometió con fe, diciendo, hágase en mí según tu palabra. Y todas fueron vindicadas por Dios. Y aquí están vindicadas en este capítulo. Tamar es declarada más justo que a un Judá. Rahab es alabada en las Escrituras, en Hebreos 11 y en Santiago 2. Ruth es honrada públicamente por Boaz y todos los ancianos. Betsabé es restaurada como reina y madre. Y María, obviamente, bendita entre las mujeres. Y por eso es que Dios, hermanos, hace cosas increíbles. En medio de vergüenza, Él cambia esas cosas y otorga honor y bendición a estas vidas. Y sus historias todas apuntan al mensaje del Evangelio, que es donde tengo que terminar con ustedes. Este capítulo, estos primeros 17 versículos, es una expresión directa en historia genealógica del mensaje bíblico del Mesías, el Evangelio, las buenas nuevas. Las historias de estas mujeres y de estos hombres apuntan a la naturaleza de la misión misma de Cristo, el restaurador. El Mesías proviene de un linaje marcado por la gracia sobre la ley. Dios es un Dios de gracia, amén. Aunque la ley condenaba, la gracia es mayor. La misericordia sobre el juicio, la redención sobre la condenación. Nosotros condenaríamos a vidas. Pero la palabra dice que Él sobrepasó los pecados de muchos porque venía el Mesías. ¿Tú sabes que todos hemos pecado? Ninguno de nosotros debemos estar en la genealogía de Jesucristo, ni ninguno de nosotros debemos estar en la familia de Cristo. ¿Es cierto? ¿Podemos identificarnos aquí con algo que está declarando aquí Mateo? Mateo está enseñando, hermanos, que Dios incluye y no excluye. Dios trae a su pueblo vidas que no deben estar en su pueblo, vidas que uno dijera imposible, pero Dios hace cosas increíbles. Y el mensaje está claro en este capítulo. Mateo enseña a los lectores de su evangelio a partir de aquí mismo de la genealogía que Jesús no proviene de un linaje inmaculado, puro. No, Él viene de un pueblo destruido, un pueblo pecaminoso, un pueblo de grandeza y de pequeñez, un pueblo de dificultades. Pero Él es el Hijo de Dios. Amén. En Él sí hay pureza, en Él sí hay santidad. Así que si tenemos una conclusión, hermanos, aquí tenemos lo más importante de estos primeros 17 versículos de Mateo. Yo quiero decirlo otra vez, Mateo es un genio, un escritor por excelencia, comunicando el Evangelio de manera clara,
efectiva delante de su audiencia judía. Los judíos estaban viendo y entendiendo lo que les estoy explicando en esta mañana. Desde el principio del Evangelio, Mateo nos está enseñando el mensaje glorioso de Dios, que hay misericordia, que hay restauración, que hay justificación, que hay mayor gracia para los humildes, usando a los que otros fácilmente pasaban por alto. Esto es un mensaje simple. Y si lo aplicamos a nuestras vidas, hermanos, tenemos que hacernos a lo menos una grande pregunta. ¿Por qué crees que Mateo rompe todos los protocolos para destacar las figuras escandalosas que se encuentran en la genealogía de Jesús? No son vidas intachables, no son vidas ejemplares. Y quizás la respuesta es que será posible que Mateo incluya todo esto para que nosotros entendamos que Dios, a través del escándalo de una mujer jovencita, una doncella llamada María, trajo su Hijo Santo. Que Dios puede trabajar y obrar como Él quiere, y cuando Él quiere puede obrar para tener a su Hijo, traer su Hijo al mundo a través de una simple virgen. ¿Tú sabes que fue escándalo en el Nuevo Testamento? ¿Tú sabes que si tú estudias la ciudad pequeña de donde procedía Jesús era tan pequeñita? Todos sabían, todos habían oído. Y en Juan 8 le reclaman a Jesús. Los líderes religiosos trataron de poner aún en duda el origen de Jesús mismo, el Mesías. Diciendo en Juan 8:41, nosotros no somos nacidos de fornicación, un Padre tenemos que es Dios. Apuntando a Jesús como si tú, no sabemos de dónde tú procedes, pero nosotros procedemos de Dios. Pero Jesús responde, si vuestro Padre fuera Dios, ciertamente me amarían, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Amados, simplemente no se puede descreditar a aquellos en quien Dios obra. Tu pasado, tus errores, tus fracasos no te identifican, no comunican quién tú eres. Dios es Dios. De los más destruidos, de los más infieles. Tus errores no te marcan. Lo que te marca a ti es en quién has creído. ¿Quién es tu Salvador? ¿De qué familia tú perteneces? Las personas no tienen que ser perfectas para ser usados por Dios. Las personas no tienen que ser vidas inmaculadas, sin errores, para ser parte de la familia de Dios. Aún trataron muchas veces de descreditar al mismo Mesías, el perfecto, el intachable, el que no tenía pecado, el que dijo, el primero que puede convencerme de pecado, tire la primera piedra. Pero no pudieron, porque la familia de Dios es única y singular. La familia de Dios, hermano, no se compara a ninguna otra familia. Y no importa de dónde vengas, no importa tus anticipados, solo importa lo que haces ahora, cómo vives ahora, a quién te unes, a quién sigues, a quién obedeces, a quién te diriges. Solo importa en dónde tú depositas tu fe y tu confianza. Y tiene que ser el Mesías, tiene que ser el Cristo. Así que, ¿qué estamos aprendiendo aquí de estas genealogías, hermanos? Bueno, la pregunta fuera si vas a dejar que Jesús opere en tu vida como Él quiere operar en tu vida. Y yo te invito hoy, aquí al inicio de este estudio, aquí al inicio de este año, ¿estás capaz para entregarte por completo y decir, Señor, quiero que tú seas todo? Quiero que tú cambies mi trayectoria, que tú cambies mi vida, que tú seas el centro de mi vida, que lo que pase en mi vida afecte todas mis generaciones, todo lo que viene después de mí y que afecte a todo lo que están rodeándome a mí. Te estoy invitando a entregar tu vida por completo a esta tarea, a entregarte a lo que ciertamente Él quiere de todos nosotros, que nosotros sigamos al Mesías. Y el punto aquí es que seas decisivo. Que no sea algo que tú digas, bueno, sí, es muy lindo, oí lo que dijo el pastor Amado al principio del año,
pero que esto vea un momento marcado en tu vida, creyente que Dios opere de una forma que tú no has operado antes. Y si tú no has venido a Cristo, que este sea un día decisivo también en tu vida. De comprometerte a aprender cada semana del Mesías. De comprometerte a decir, Señor, yo sí voy a hacer cambios en mi vida, voy a abrir tu palabra y cada día voy a leer lo que se nos ha instruido a leer, porque yo quiero seguir a este Mesías, yo quiero conocer a este Salvador. Que Él sea mi Salvador en todo sentido, que Él cambie todas las cosas en mi vida. El maestro, el único que me puede enseñar es Jesucristo. Y tomarlo con toda seriedad, toda la seriedad que merece. Hermanos, esto no se acerca solamente de tu vida, pero de los que vienen después de ti. Esto se acerca no solamente de ti, pero de tu esposo, de tu esposa. No solamente acerca de ti, pero de tus hijos, de tus hijas. Y de los hijos y las hijas de ellos. Y sus familias y sus descendientes. Y seguro que seguir a Jesús no es una idea, hermanos, no es un concepto. No es algo de lo cual hablamos. Seguir a Jesús es una acción. Requiere acción decisiva seguir a Jesús. Marcada. Tenemos que tomar un paso en pos de Jesús. Dejar cosas atrás e ir en pos de Él. Y solamente los valientes que responden a Él, sin mirar atrás, como Mateo, que vemos que Él nos enseña aquí, son aquellos con los cuales Él opera. Así que Mateo aquí nos entrega más que teología. Mateo nos entrega enseñanzas prácticas. Él nos entrega las lecciones que Jesús mismo les entrega a sus discípulos. Al que las capta, al que la entiende a través de este año que vamos a estudiar Mateo y recibe la verdad y la pone por práctica, que quizás sea lo más esencial, no solo va a crecer y madurar, pero también va a prosperar y ser transformado. Así que, hermanos, aquí al comienzo de nuestro estudio de Mateo, del Evangelio de Mateo, vemos a Dios usar personas comunes. Vemos a Dios hacer cosas grandísimas, personas consideradas indignas. Y quizás lo que tienes que vencer en esta mañana o en este año es de dejar atrás todas esas cosas que te detienen. Porque Él no te detiene. Que tu decisión guíe a otros. Que tu decisión afecte a otros, a otras generaciones. Es decir, poderlo decir de una forma simple, que tú corras la carrera que Dios te ha llamado a correr. Pablo lo dice claramente, yo he corrido la carrera. He hecho lo que Dios me ha llamado a hacer. Que tú corras la carrera que Dios te ha llamado a correr. Que tú tomes tu batuta y corras con la determinación de pasar esa batuta a otros. Que actúes conforme al propósito de Dios. ¿Puedo decirte algo aquí concluyendo? Tu vida tiene valor delante de Dios. No fuiste creado sin propósito. ¿Puedo decirte que Él se preocupa por ti? Él te mira a ti como miró a Mateo. Mateo estaba bien perdido, bien controlado por sus pasiones y su amor por el dinero. Y lo dejó todo con una mirada de Jesús. Tu vida importa para Dios. Lo que haces importa. Tu vida tiene un propósito. Hermanos, es insensatez vivir cada día sin rumbo. Es locura vivir una vida sin una meta y una visión de quién debemos seguir y obedecer. Tus decisiones importan, tus acciones importan, lo que yo hago y lo que tú haces importa. Y hay un legado de fe importantísimo al cual Dios nos ha llamado. Así que mis últimas palabras son estas: ven a Cristo, acércate a Cristo este año. Hay muchas familias en este mundo. Algunos de nosotros provenimos de familias maravillosas,
Otros provienen de familias disfuncionales. Nada de eso importa delante de Dios. La familia más importante de la que jamás formarás parte es la familia de Dios. Esa es la familia de la cual es la más importante. Aquellos que no conocen a Dios nunca formarán parte de ello. Pero aquellos que vienen a Dios experimentarán grandezas. Bueno, simplemente te estoy diciendo, dile hoy al Señor, mientras que invito a los músicos que pasen adelante, dile hoy a Dios, sí Señor, esto es conmigo. Yo quiero seguirte a ti. La única familia que permanecerá en la última instancia, en el último día, hermanos, es la familia de Dios. La única familia que importa son aquellos que han venido a Él en arrepentimiento y fe. Hoy es una oportunidad para nosotros comenzar algo nuevo y fresco en nuestras vidas, amén, y tornar a Él. Y quiero comenzar aquí en nuestro estudio de Mateo orando juntos y presentarnos diciendo, Señor, de veras que lo que nos enseña las Escrituras son verdades eternas que necesitamos. Ora conmigo, hermanos, bajando tu rostro. Amantísimo Padre, en este día venimos delante de ti. No estamos aquí y no somos vidas, Señor, descartadas, sino tú has sido fiel. Has mirado a cada una de las vidas aquí y tú, Señor, los has atraído hacia ti. Entre nuestros números, con seguridad, hay vidas, Señor, que te conocen y han hecho esa profesión de fe y han determinado seguirte y han comenzado una buena trayectoria hacia ti. Han tenido dificultades y batallas, pero tú has sido fiel en sus vidas. Con seguridad también, Señor, entre nuestros números pueden haber vidas, Señor, que no han hecho esa decisión, que no han hecho esa determinación en su vida de seguir a Cristo. Vienen y oyen y entienden a cierto nivel, pero viven su vida conforme a su propia prudencia. Te pido, Señor, que este día sea un día marcado en aquellos que no te conocen, que ellos vengan, hagan la decisión de formar parte de tu familia. Que ellos hagan esa determinación, Señor, de venir a ti en arrepentimiento y fe. Aquí está el Evangelio marcado en estos 17 versículos. Cómo tú operaste algo glorioso a través de vidas débiles. Y el único fuerte en tu familia eres tú, Señor. El santo, el perfecto, el Mesías. Pero para aquellos, Señor, que ya han entregado su vida a ti, que te conocen, que te siguen, Señor, te pido que yo pueda hacer todo lo posible para hacer mucho más determinación, más ímpetu, Señor, de buscarte, que este año sea diferente para ellos. Que ellos sepan, Señor, que no solamente acerca de ellos, pero acerca de los que les rodean, esta familia eterna, y que puedan ser, Señor, profesantes, que sean usados por ti, que te sigan fielmente. Que este libro de Mateo nos instruya a ser verdaderos discípulos de Jesús. Que al atravesar de este año, Padre, la culminación de este año, entrando el nuevo que viene por delante, Señor, que podamos mirar atrás y decir, este año fue marcado en nuestras vidas, un cambio. Simplemente por una razón determinamos seguir a Cristo y no mirar atrás. Determinamos no, Señor, considerarnos a nosotros mismos, sino considerar a Cristo sobre todas las cosas. Como iglesia, Señor, nos entregamos a buscarte,
Y los que te buscan, te hallan. Y los que te hallan, Señor, son transformados. Una oportunidad gloriosa hay delante de nosotros, Señor, para formar parte de esa familia gloriosa. Para los que no te conocen y para los que te conocen, Señor, una oportunidad grandísima. No solamente para formar parte, Señor, pero para que otros también formen parte de esa familia. Y a eso nos empeñamos en esta mañana, Padre. Despierta conciencia en nuestras vidas y que al despertar mañana por la mañana, Señor, lo primero que venga a nuestras mentes es: tengo que estar en el libro de Mateo, capítulo 8. Y que cada mañana consecutiva, Padre, estemos en tu palabra juntos como iglesia. Y que el resultado de todo esto sea, Señor, una familia gloriosa, transformada. Y que otros vean lo que tú estás haciendo aquí. Y que digan: ciertamente hay un Dios en Israel. Hay un rey. Se llama Jesús. Y como le pasó a Mateo, que ocurra con nosotros. Y podamos hablar de ti. Sin vergüenza. Sin temor. Porque tú eres el todo de nuestras vidas. Y con eso, Señor, venimos delante de ti en esta mañana, respondiendo a ti, para levantar tu nombre. Y todos decimos: amén. Hermano, si te puedes poner de pie conmigo, vamos a culminar levantando su nombre en alto nuevamente.